Y share, share. Y Muy bien. Entonces les decía, em, este ejercicio, el de alinear, el hacer Needleman, bueno, más bien Smith Waterman a un alimento local, con esta secuencia larga, este, me parece como muy revelador de cómo funciona. Y ya ven que me apareció dos. Parte del algoritmo es que a diferencia del Smith, pues, del alimento global, en el que nos fijamos en el score del final de la matriz, en este caso nos vamos a fijar en el puntaje más alto al interior de la matriz, que puede ser más de una entrada, claramente. Entonces, mismo caso, o sea, al menos el algoritmo no te puede decir qué alineamiento es más válido uno que otro. Como heurística se opta por dar el elemento más largo, ¿no? Claramente, pues tiene alguna precedencia, pero en ese caso creo que quedan dos iguales. No sé si lo pudieron hacer. Si no, mañana lo verificamos. Si no, mañana lo verificamos. Y les voy a hablar de alineamientos múltiples, ¿no? Al final también algo importante es que, pues sí, alinear pairwise, alinear un par de secuencias o parejas de secuencias, pues está divertido. Bueno, no divertido, pues es claramente un problema típico o muy natural que parecería para cualquier biólogo, para cualquier bioinformático, pero la verdad es que pues, típicamente queremos alinear con secuencias enteras, con bases de datos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, pues ya lo termino mañana, solo quería ver porque parte de eso, parte de las herramientas que podrían ocuparse, para hacer alineamientos sobre varias bases de datos bueno, justo teoría de la información o información mutua. Eh, y otra estrategia es ocupar Camins. Ni modo, voy a tener que verlo o muy por encima, muy rápido. Eh, no sé si, creo que Rafa no ha visto nada de eso, entonces, nada más voy a dar una pequeña introducción. Incluso imagino que ya saben o ya han escuchado o incluso usado Camelios, ¿no? Camins. Por lo pronto, pues algunos de ustedes ya me habían dicho que ya tenían experiencia, bueno, no experiencia, pero ya conocían al menos por encima cómo funcionaba teoría o habían escuchado ese concepto de entropía y teoría de la información. No, no se crean, los computólogos lo conocemos en teoría de códigos tal vez, eh, incluso puede que, no sé si en proba les hablaron de entropía. Pero los compañeros biólogos también la conocen. En biología la llegan a ver como en alguna medida en ecología, ¿no? Es una de las, ya tengo el chat enfrente. Es alguna de las aplicaciones en las que llegan a utilizar esta herramienta de Shannon. Bueno, como el desarrollador principal, matemático en su práctica, aunque ingeniero de formación, pero al final un matemático, ¿no? La intención de qué queremos hacer cuando hablamos de teoría de la información, incluso si llegan a buscar o su trabajo se llama a Mathematical Theory in Communication o algo así, o sea, suena robusto, pues, ¿no? Es una teoría matemática teoría matemática de la comunicación. El contexto esencialmente es un poco la Segunda Guerra y Y lo que quería hacer Shannon, o lo que tenía como encargo, era analizar el- la transferencia de mensajes en un canal ruidoso, el paradigma que están viendo en la diapositiva, es decir, qué pasa cuando tenemos que enviar un mensaje. Esencialmente, pues, de hecho, seguramente lo veo en teoría de códigos porque es una aplicación directa de ahí, ¿no? Con qué tan redundante tiene que ser un mensaje considerando que va a pasar por un entorno con ruido, ¿no? O que, bueno, que el canal puede tener pérdida y aparte tenemos algún sistema de codificación, bueno, entonces es un poco lo que se planteó Shannon. Y esto de un canal ruidoso, pues esencialmente es cualquier línea,
bueno, en ese caso eran telégrafos y teléfonos. Aplica igual para el Internet, ¿no? Realmente, aunque el sustrato cambie, pues los principios siguen siendo válidos. El ruido que se induce por la cantidad de información, igual impacta, ¿no? Es decir, no hay un canal ajeno a perturbación por ruido. Y bueno, pues, como el contexto que me parece súper interesante es la necesidad de medir la información. Eh, los compañeros que ya hayan pasado por arquitectura o procesos concurrentes o paralización, pues sí un poco ya vieron, al menos en el mercado donde yo me di cuenta fue ahí. Y no deja de estar interesante que puedes tener un proceso que no se puede paralizar, serializado completamente y ingenuamente, si lo quieres paralizar, mandarlo a varios procesadores, pues el chiste es hay que medir y segmentarlo de alguna manera pensada, solo para darte cuenta que no debiste haberlo hecho. Entonces, en ese momento, el intentar paralizar algo que no era paralizable ya te costó más, ¿no? Al menos el costo en términos del costo que ya tenemos asumido en computación, ¿no? Eh, Eso es un poco el planteamiento que me parece bien interesante. Se puede medir esto que llamamos información al hacer una cosa no tangible, al ser pues justo un concepto, ¿no? Es como se puede medir la amistad con alguien, se puede medir, pues, no es tanto así, pues, sobre todo porque información típicamente la definimos en términos de, eh, pues relativo al personaje al que le llega el mensaje, ¿no? Entonces aquí vamos a escapar de eso. Claramente no es el punto. Vamos a hablar de la necesidad, como que aquí ya todo el mundo empieza a aplicar o concebir esta parte de medir la información en términos de predicción o de, por lo menos, o por lo menos de, ¿cómo se llama? Descripción, ¿no? Y seguramente de una variable aleatoria, que es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? A ver, esto no lo requiero. Esta ventanita me está estorbando. Ahí está. Entonces, por ejemplo, seguro no te voy a dar un par de diapos como eh, muy básicas que utilizo para contextualizar este planteamiento de determinar la información, o de ir acotando, de ir sacando información. Y uno de esos juegos seguramente lo han jugado, es el de 20 preguntas, que esencialmente es eh, un juego para desaburrirse en carretera, o para evitar que no se duerme el conductor, o para evitar que se duerma, perdón. Y entonces alguien piensa en un personaje y el chiste es adivinarlo en menos de 20 preguntas. ¿Lo han jugado? O sea, aquí díganme lo que tomo agua. Alguien, creo que se puede, y creo que alguna vez han jugado. Es decir, alguien tiene que pensar en un personaje, por ejemplo, estoy viendo a Alejandro, ¿no? Piensa en un personaje y lo que yo tengo que hacer es adivinar de quién es, no importa si está vivo o muerto, incluso si es caricatura o no, ¿no? Ficticio o real. Entonces, ¿cómo le, cómo le hacen típicamente? ¿Quién se anima? Es decir, claramente hay una estrategia en la diapositiva, ¿no? Y la primera pregunta es como de la más evidente, que la más evidente que nos ayuda mucho, porque esa pregunta uno es hombre-mujer, y eso tiene más o menos sentido porque en la historia de la humanidad hay más o menos la misma cantidad de hombres que de mujeres. Hay un poquito más de mujeres, según yo, 51% versus 49% de hombres, pero está muy bien porque si ya es hombre o mujer, pues ya descartaste todo el resto, ¿no? La que sigue no es tan buena porque hay muchos más vivos de hecho, lo más probable es que pues, la persona en la que esté pensando, pues ya esté muerta, ¿no? La gran cantidad de seres humanos, pues ya murieron. Sí, ese es el chiste de Alejandro, ¿no? Exacto. ¿Cómo, cómo vamos escarbando eso que llamamos información, ¿no? ¿Qué problema que tiene esto? El problema que tiene este problema de las preguntas es que incluso entre ustedes y yo,
aunque somos de la Facultad de Ciencias, la brecha generacional, o sea, la cantidad de tiempo, o sea, yo siendo más grande, más viejo, seguramente voy a tener un sesgo, o ustedes van a tener un sesgo que ya me va induciendo a algún tipo bueno, que puedo incorporar, ¿no? Mi estrategia de búsqueda. Pero sí, en general es lo que vamos a intentar hacer, ¿sí? Más o menos todos vieron dónde está este proceso de eficientar la información o la, la recuperación de la información, ¿no? Espero haber sido claro en eso. Digo, lo vamos a hacer a lo largo de las diapositivas, pues, pero este es otro juego que también creo que lo ilustra un poquito mejor porque no tiene sesgo en términos culturales. Aquí el chiste es, bueno, este juego ya imagino que lo han jugado. Se llama Batalla Naval. Este, y está bueno porque creo que ilustra mucho de lo que quiero hacer, ¿no? De lo que se quiere enseñar con teoría de información, considerando nada más, bueno, no cualquiera de los barquitos, pero por lo menos ahorita el atinarle a la X es, pues yo puse ahí un destructor, no sé cómo se llama, el vueltecito de uno, ¿no? Hay uno que solo ocupa un cuadrito. Entonces, ¿cómo le hacen? ¿Cómo extraes? ¿Cómo se pregunta? ¿Cómo preguntas qué es lo que más información te da, Alejandro? Asumiendo que te puedo Pues contestar con coordenadas, pues, ¿no? No tienes que lanzar una. aquí sería como buscar el barco más grande primero. Exacto. Ajá. Sí, eso, o sea, ahí estás buscando algún tipo de condición, ¿no? De condicionamiento, porque si la tienes al barco grande, que son como cuatro, ¿no? Cuatro escaques o cuatro cuadritos. Si le tienes a ese, sabes que alrededor de ese tienes ya cuatro asegurados. El chiste es eliminar cuál. Pero una vez que lo tienes, pues ya te fuiste de corrido por lo menos tres, ¿no? Por lo menos dos seguro le vas a mandar, asumiendo que fuera el de dos, y si es el de tres, pues ya sabes que siguió uno más, ¿no? Pero lo que quiero decir aquí es que si yo te puedo contestar en términos de regiones, pues una forma es preguntar, ¿está de esta coordenada para la izquierda? Y yo te voy a decir sí o no. Y esa pregunta, pues, es bastante buena, ¿no? Es como muy útil en términos de que descartas la mitad del espacio de búsqueda, ¿no? El último juego sí, o sea, aquí el punto es irse de mitad y mitad, ¿no? O sea, si lo que podemos hacer en batalla naval, si pudiéramos hacer esto, es preguntar de la coordenada para acá, ¿hay algún barco? Y que yo te voy a responder sí o no, ¿no? Es decir, esto no depende de que tengamos el mismo contexto, hayamos visto las mismas películas o tengamos el mismo interés. Este, aquí es nada más a partir de coordenadas, ¿no? Lo mismo hacen o sea, el último fenómeno que quiero ilustrarles con esto aparece en ahorcados. Entonces, en ahorcados, ¿cómo juegan ustedes ahorcados? Yo O sea, empiezo con las vocales. exacto. Todos empezamos con vocales, ¿no? Eso, ay, perdón, ¿quién eras? Discúlpame. Esa es una pregunta muy horrible, pero es que como no veo quién es, Ah, soy Isabel. hola Isabel. Este, gracias, Isabel. Sí, o sea, eh, la estrategia que todos ocupamos es el de empezar con vocales, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no? O sea, tú empezarías con esta opción. Un poco el punto aquí es qué palabra hay ahí, ¿no? Y dos, tú empezarías o sea, o bueno, no empezarías con esto porque ya me dijiste que empiezas con vocales, pero más bien, ¿por qué no empiezas con esta opción? Pues siento que es menos probable Exacto. y pues las vocales son menos, entonces. Ajá, es fácil empezar por ahí, todas tienen vocales, ¿no? Ay, perdón, se me fue el mouse, pero bueno, el punto es que todas tienen vocales, seguro solo son cinco, pero esta opción, y eso es algo de lo que nos vamos a estar recorriendo en este tema, esta opción es muy informativa.
Es muy, muy informativa, porque si tú te animas a decir Z o X o Y, pues, ¿cuántas palabras hay con eso? ¿No? Eh, entonces ese es el punto de ocupar bueno, ese es al menos fenomenológicamente, hay algunos elementos o algunos de estos símbolos que, utilizados por la fuente que conformó el mensaje, que te van a aportar más o menos información, ¿no? El profesor Galaviz, incluso José tiene, bueno, se lo escuché a José, pero también imagino que, no sé si es específicamente de él, pero de alguna manera este concepto de información lo que intenta capturar es el nivel de sorpresa que puedas, ¿no? Mientras más sorpresa, mientras más informativo, más sorprendente es, ¿no? Bueno, aquí claramente bueno, ya habíamos visto la palabra, y ese es un poco el resumen de lo que de lo que les quería decir, ¿no? Los estados más probables, por estados me refiero a las posibles palabras, a los posibles símbolos que pueda tomar cada una de estas variables aleatorias, son los más informativos, ¿no? Digo, los menos informativos, todas tienen, de hecho, casi todas las palabras en español, muchísimas tienen as, ¿no? Tal vez as y os no, pero as, pues casi todas, o es, ¿no? La e también lo tienen todas, no, no es que no te digan nada, pero lo que hace Tania es preguntar por la A para ver dónde aparece la que es que aquí dice trampa. Ahorita que lo pienso, cuando uno dice la A, al menos las reglas internacionales de ahorcados implican este, revelar todas las A's que estén en la palabra. Eh, pero bueno, aquí no lo dice. Y las otras, las palabras, los estados menos probables revelan demasiado. Claramente la Z es una de esos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se preguntaba o qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es la de, eh, o sea, ¿cómo vamos a medir este concepto que llamamos información? Y Shannon lo que pensó es, bueno, hay una esta anécdota ahí simpática. Ahorita les platico, nada más que lo midamos, no es que digamos que llegamos a la expresión que tiene les comento la anécdota esta, ¿no? Consideren, vamos a tener un alfabeto, n símbolos entre ellos, y quédense con esta reflexión que va a ser importante más adelante. Cada símbolo con probabilidad de ocurrencia asociada, y al inicio, esto es bien importante, ¿no? Al inicio va a tener uno entre n. Eso es justo algo que no tiene, ay, diablos, algo que no tiene una palabra en un lenguaje es que las letras aquí no aparecen. Este, el japonés y el chino son como, no son este tipo de alfabetos, ¿no? Pero, ¿qué otro sí lo sería? El árabe, no, también, otra vez el árabe. Eh, o el indio, ¿no? Cualquier otro, alguno suficientemente exótico, ¿no? Nadie asume que los símbolos que lo conforman aparecen con probabilidad uno entre n, ¿no? Ya tienen algún sesgo. Los cuadritos en esta malla, ahí sí había una probabilidad de uno, antes de empezar a jugar, si Alejandro estuviera buscando ¿cómo se llama este? El portaaviones, en este caso, los, los, los cuadros alrededor de cuando ya le pegó a uno no tienen probabilidad de uno entre n, ¿no? Ya hay algún sesgo diferente. En algún idioma cualquiera no tienen uno entre n, ¿no? O sea, el punto es que quédense con esta información. Cada símbolo va a tener, vamos a considerar que tenga una probabilidad de uno entre n. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Bueno, nuestro mensaje va a ser una variable aleatoria X, compuesta por elementos de este alfabeto de tamaño P de ellos, pues. Y lo que queremos asociar, o sea, como nuestra aproximación, como ya estuvieron viendo con Rafa, como típicamente van a ser en esos procesos, es de tipo probabilístico, ¿no? Yo quiero asociarle, aquí lo que quiero encontrar, mi propuesta o mi construcción va a ser la de asociar una función h que me indique qué tan informativa es, qué tan informativo es el símbolo X, ¿no? Y eso lo voy a ponderar con qué frecuencia sale.
Entonces, y eso para todos los, ¿no? Para todos los elementos del mensaje, ¿no? De X1 hasta XP. Entonces, esto, bueno, ¿ya vieron Esperanza con Rafa? Digo, ya la vieron en prueba, pero ¿ya vieron Esperanza con Rafa? ¿Ya vieron que es una esperanza o un valor esperado? ¿A alguien le suena? Ya, genial. Pues justo, o sea, esto lo que les acabo de definir, lo que les acabo de decir es que esto que quiero conformar es una esperanza en particular, ¿no? O sea, la esperanza de la función h. Entonces, aquí el chiste claramente es, la pregunta es, ¿quién demonios es h, no? Eh, bueno, entonces aquí, esta es la parte que me gusta mucho de esta construcción, es la petición que hizo Shannon, o que hace Shannon, pues viene mucho como de, ¿no? Ponerse a pensar en qué es la información. Y algo que encontró o que puso como premisa es, pues la información siempre es positiva. No hay forma de que con una nueva pregunta yo olvide cosas. Tendría que ser un fenómeno muy extraño para que eso pase. Bueno, o sea, sí, sería importante tal vez que al menos en el mundo o en la realidad que conocemos, porque luego hay construcciones muy extrañas, pero por lo menos en la realidad que conocemos, cada que yo pregunto algo, pues el aporte va a ser positivo, ¿no? Me va a revelar algo, cada pregunta. Por poquito que sea, aquí sí es lo importante, tal vez cosas muy poco informativas revelan muy poco, pero todas cooperan con algo. Bueno, monótona creciente, todas las preguntas justo eso espero que nada más me aporten información. Y otra cosa importante va a ser que, bueno, falta otros dos, pero otra cosa importante es que fenómenos ajenos, bueno, más bien independientes, me van a, la información que me aporten Q y S cuando son independientes es que la información de uno más la información de otro va a ser la información de la conjunta, ¿sale? Es decir, es algo así, ¿no? Bueno, aquí como que la pregunta es, ¿quién diablos es esta función, ¿no? ¿Quién cumple estas tres, premisas? Y pues, la respuesta esencialmente es el logaritmo. O sea, puede ser el logaritmo en general, nada más que ya no ocupó el logaritmo entre dos, es la que más vamos a estar ocupando. Y otra cosa importante es que nosotros vamos a estar trabajando, o sea, algo que debo agregar, es la información de esta diapositiva. Los estados más probables aportan poca información, perdonen, y los menos probables revelan demasiado. Eso quiere decir que considerando que vamos a estar hablando de pruebas, es por eso el cuadro amarillo está ahí. Bueno, una cosa importante es que eso lo vamos a cambiar a negativo para que esta función quede aquí arriba, pero los más informativos van a revelar más, ¿no? Los más pequeñitos, las pruebas más pequeñitas aportan más, mientras que los más comunes, algo que esté más cercano a uno, aporta cada vez menos información, algo cercano a cero. Y ese es justo el punto eso es justo la función h que les había dicho. La función h tiene esa propiedad, ¿no? Bueno, aquí lo que están viendo es esencialmente si lo que yo quiero averiguar es este coeficiente i o este exponente i, porque lo que me está revelando es la cantidad de información, ¿no? Em, Aquí lo que están considerando es una serie de eventos Bernoulli, ¿no? O sea, como de éxito y fracaso y ensayos. Entonces, fíjense como si yo despejo la i, está súper fácil porque esencialmente nada más hay que hacer aritmética y muy sencilla. Lo que obtengo es que i es otra cosa que el valor negativo de log2, logaritmo base 2 de p, ¿no? Cumple con lo que había pedido. Ay, perdonen, es que ustedes no ven, pero me estoy peleando con la ventanita de chat. Ya. Cumple con lo que había pedido, que si los dos eventos son, bueno, justo, habrá sumas, ¿no? O sea, el logaritmo abriría las sumas del logaritmo del evento P por el evento Q, ¿no? Cuando no tiene nada que ver, pues simplemente
se separa. Y vean cómo cuando un evento es muy seguro, o sea, si mi, que aquí debe haber puesto H, la verdad, pero vean que cuando un evento es muy probable, punto 9, todas estas palabras muy claras, la información que me arroja es punto 15, mientras que cuando un evento es muy raro, como claramente el renglón 6, pues lo que obtengo es que I me arroja un valor cada vez más alto. Aquí tomen en cuenta que aquí no pareciera por el chiste de que es monótona creciente, eh, pues no parece estar acotado, ¿no? Entonces, eso es precisamente, ya con esta información, H se convierte en le llaman, en algunos textos le llaman función de información autocontenida. Es la función que yo estaba buscando y esto que están viendo aquí es lo que, a ver, más bien, ajá. Eso que están viendo aquí es que aquí lo que me falta, a ver, no, aquí no hay ningún problema. Sí, esa es la definición de la esperanza en términos de como estaba acá, como aplicando la función de esperanza, nada más que aquí vean cómo para sacar para no tener un argumento con propiedad del logaritmo, para no tener un argumento en el que tenga una fracción, pues ocupo la propiedad del logaritmo este, de que esto es log de p, o sea, menos log de 1 entre p es menos log de p, esencialmente por propiedades del logaritmo. Y, y aquí no está, pero digo, esencialmente es lo mismo, ¿no? O sea, aquí no saqué el menos, pero acá ya es justo esta función, h de x es menos p por log de p. Eso es lo que llamamos, o la presentación de la entropía de Shannon, ¿ok? O sea, aquí la construcción de todo esto fue decir, la entropía es esta función ponderada, esta suma ponderada de h, eso es lo que yo voy a considerar como la información de un mensaje, debe cumplir estos principios, donde, bueno, aparte de ser positivo, monótona creciente, que habrá sumas, bueno, que eventos independientes sean la suma de los eventos, la información de los eventos, y también donde cosas muy poco probables, bueno, esta relación, ¿no? De que los eventos poco probables den más información y los menos probables den menos, los menos probables den más información y los más probables den menos información. Al conjuntar todo eso, pues lo que obtengo es que esta función h mayúscula adquiere esta forma específica. Es menos la suma de la ponderación de la función de información autocontenida. Nosotros vamos a trabajar con log 2 de p, con el logaritmo en base 2, pues, ¿no? Se puede transformar a cualquier logaritmo, básicamente, este, bueno, ustedes sabrían cómo convertir esa base, ¿no? El logaritmo de log 2 de ¿no? Con eso podrían transformar, o podrían ocupar logaritmo natural y dividir entre el logaritmo natural de 2 para transformar en log 2. Esencialmente es lo mismo, o sea, si ustedes lo grafican van a ver que son gráficas equivalentes, bueno, nada más ponderadas o ahí escaladas. Lo importante es esta forma. Y yo sé que, o sea, aquí, no sé si alguien ya la conocía, creo que algunos compañeros me dijeron la última vez que les pregunté que ya la conocían, pero no sé si todos o para quién es nueva esta presentación, porque puede ser pero lo que vamos a hacer ahorita es como trabajar un poco con ella para entender, ¿no? Para tener algún tipo de intuición de qué significa PI, la ponderación de log 2, ¿no? De P, donde PI es la probabilidad de aparición de cada símbolo XY. O sea, para no poner tanto paréntesis, P de XY es PI, ¿no? La probabilidad del símbolo iésimo. Y se acuerdan que les dije, bueno, aquí hay una cosa que aparentemente vino como de la nada, se llama principio de indistinguibilidad. Ok, eso está en la diapositiva anterior. Y es un poco esto. ¿Qué pasa
cuando todos los elementos tienen la misma probabilidad. Exactamente. Ajá. Que son idénticamente. Ajá. Y es una forma de decir, Isaac, que nuestra ignorancia es, pues, total, ¿no? No tenemos ningún sesgo sobre ninguna de las variables aleatorias. Todas pueden valer lo mismo. Entonces, bueno, aquí lo que están viendo es esencialmente un poquito de bueno, de desarrollo, ¿no? Con el principio de que cada XY vale uno entre n, claramente esta prueba, como todos son, esta PI, como son idénticamente distribuidas o todas valen lo mismo, esta probabilidad es un entre n para todos, entonces esta PI se transforma en un entre n. Vamos a sumar eso n veces, es decir, vamos a tener logaritmo base 2 o bueno, logaritmo de n veces, ¿no? 1 entre n sumado n veces. Entonces, de ahí que salga, de ahí que, pues justo si ven que ya no está el 1 entre n y la suma es porque pues sumamos n términos de esos. Eso es importante, eso es bien importante porque es una cota superior de lo que va a valer la entropía. Ajá. Aquí hay un ejemplo, práctico, ¿no? O sea, aquí supongan que tienen una fuente de una variable aleatoria que tiene cuatro símbolos, que puede producir mensajes de cuatro símbolos, y el chiste es, como típicamente se ocupa en teoría de códigos, es determinar el nivel de compresibilidad, o que qué tanto puedo comprimir un mensaje con estas características, ¿no? Tengo cuatro símbolos, de los cuales los cuatro pueden aparecer con la misma probabilidad. Entonces, eso significa que esta parte es la más sencilla, ¿no? O sea, esta f de x o p de x la prueba es un cuarto y nada más rellenamos valores en la función de atrás, o sea, aquí nada más funcionen muy operacionalmente y eso lo que me arroja es un 2 ¿no? Aquí el chiste es interpretar qué diablos quiere decir esta, esta formulilla, ¿no? Entonces, cuando tenemos este caso de indistinguibilidad, ¿no? De equiprobabilidad entre todos mis símbolos, pues quiere decir que mensajes que vinieran en, codificados así, como todos son igualmente probables, requiero de al menos de 2 bits para codificar, bueno, no al menos, sino requiero de 2 bits para codificarlo. O sea, el primero, si yo quisiera adivinar, ¿no? Como que todo esto empezamos diciendo, ¿cómo le hago para adivinar el estado de un sistema? Eh, pues lo que van a hacer es preguntar, ¿es uno o dos? Bueno, ¿es 3 o 4? No. Entonces es uno o dos, entonces es uno, no, pues es dos, ¿no? Y no podrían hacerlo en menos. Eso es un poco lo importante de esto. O en general, si lo quieren comprimir, si quieren hacer un código que codifique para esta fuente, para este tipo de mensajes aquí, requieren de 2 bits. El primero es bueno, ya entendieron, ¿no? Como que el primero es para A o B y el segundo para C o D, o para uno, 2 y 3 y 4. Aquí viene ya una aplicación ya menos trivial, ¿no? Que, bueno, esa fue la parte, pues como la primera aproximación, ya les he comentado esto. Mi sugerencia es que agarren y pues, vamos a meter datos al azar a ver qué sale, ¿no? Vamos a condicionar la entrada para, si ya sé que quiero que salga, vamos a ver qué ocurre en el proceso, para después ya aplicarlo y entender qué es lo que voy a seguir obteniendo, ¿no? En este caso, bueno, solo tengo tres símbolos. Claramente, aquí sí me acuerdo fíjense que 11, digo, perdón, A aparece casi la mitad de las veces, ¿no? O sea, es decir, aquí tengo tres símbolos de donde A aparece casi la mitad de las veces, mientras que B aparece un cuarto y C un quinto de las veces, ¿no?
un 20% y un 25%. Entonces, en este caso, si se preguntan cómo se aplica, aquí me falta un menos. Esto es menos la suma de esto, ¿eh? O sea, si ustedes hacemos este conteo en su calculadora o en Python, les va a dar un número negativo, pero por eso tenemos que hacer un menos de todo esto. Y, y bueno, está súper fácil, ¿no? O sea, ya la aplicación de la formulita, pues no hay ningún chiste. Aquí lo que quiero que vean es que lo que estoy obteniendo de la fórmula H es esencialmente un número que me va a indicar qué tan comprimible es esto. O sea, fíjense que aquí fueron menos de 2 bits. ¿Qué diablos son 1.4 bits? 1.4 bits son menos de 2 bits. ¿No? No voy a codificar con 1.4 bits. Yo sé que eso está como muy extraño, ¿no? O sea, o es uno o es 2, pero ¿cómo diablos es 1.4? Esencialmente lo vamos a concebir como una métrica. Eh, el punto es que 2 bits es el caso en el que la indistinguibilidad entre cualquier símbolo es máxima. Y en este caso lo que estamos viendo es que, mira, aquí la entropía, o sea, yo ya agarré mensajes aquí y detecté que lo que estoy obteniendo es algo menor a 2 bits, es decir, hay algún sesgo, hay algún símbolo preferentemente más usado. ¿Cuál? Bueno, es cosa de verlo, pero aquí lo importante es que la forma en la que vamos a estar aplicando o entendiendo entropía de Shannon es como una medida de qué tan comprimible, qué tan compresible, qué tan regular, este, eh, qué tanto nos estamos apartando de la distribución uniforme, que es nuestra variable aleatoria. ¿Eso quedó claro? Pues creo que el concepto como más técnicamente usado, ¿no? Ustedes agarran la distribución uniforme, uno entre n, y eso nos va a dar la entropía máxima de algún sistema, de alguna variable aleatoria, y conforme se vayan alejando de eso, la entropía va a obtener un valor más pequeño. ¿Cómo lo vamos a aplicar en biología? ¿Cómo lo aplicamos en biología? Esencialmente, pues lo que nos indica es algún sesgo o algún uso preferente sobre alguno de los posibles estados. Y en este caso, bueno, ya no le puse nombre a los estados, ya me dio más bien flojera. En este caso, vean como uno de ellos está ocupado tres cuartas, o sea, uno de ellos aparece tres cuartas partes de las ocasiones. Y bueno, si alguien se pregunta cómo hacer eso en Python, aquí está. O sea, es menos de este vector P por este vector log2 de P, porque el NumPy los vectoriza. Entonces, este P por este log2 de P, pues es una multiplicación un producto punto, y nada más le cambian el signo, ¿no? Entonces vean como en este caso la entropía fue todavía mucho menor, 1.18 bits, ¿no? Que lo que se refleja es que alguno de ellos es mucho, muy, ¿no? Más preferente. Bueno, aquí solo es otro caso en el que hay 6 símbolos y ya, esas son las distribuciones. En realidad hago esencialmente lo mismo, 2.19 bits, pero creo que tiene más chiste verlo así, ¿no? En este caso es el ejemplo 3. ¿Qué diablos es eso? El ejemplo 3 es este, ¿no? Ajá. Sí, es este el de 3 cuartos versus el anterior, que era el de 6 elementos. Y justo vean cómo, que esa es la forma en la que lo ocupan los compañeros biólogos, ¿no? Cuando, ¿no? Como mientras más diversidad haya, la entropía suele ser mayor. Y este es el caso extremo, en el caso en el que todas estas especies o todos estos, eh, sí, los elementos de la fuente aparecen, o sea, es el caso de indistinguible en el que no sabemos nada, en el que ignoramos todo sobre alguna preferencia o sesgo sobre cada uno de los elementos, por la que la entropía es mayor, ¿no? La cota superior cuando 6 elementos, ¿sale? Y si se preguntan, al menos yo creo que cuando, aquí va lo de la anécdota, cuando le preguntan a Shannon cómo le vas a poner a esta herramienta y parece que hay alguna cosa ahí medio mito urbano, la verdad, ¿eh? Una plática de Shannon con von Neumann, ya ven que son puro mediocre, se ponía a platicar entre ellos, ¿no?
Entonces, se le pregunta a Shannon a von Neumann de cómo le llamaría a esta herramienta y le dice, pues ponle entropía, porque así nadie va a saber exactamente de qué estás hablando. Y no, digo, no creo que sea así, la verdad es que suena como chiste urbano, la verdad. Ponle así porque nadie sabe realmente qué es la entropía, ¿no? Y de hecho me lleva a preguntarles, ¿ustedes recuerdan este concepto de la entropía? Digo, los compañeros que ya llevaron termo o bueno, física, pues general, seguro la recuerdan. ¿Los demás se acuerdan del concepto de entropía? Seguro lo vieron en la prepa. Es un concepto importante, la verdad. Bueno, acá, log, ese, ese concepto es el que desarrolló alguien que se llamaba Maxwell, perdónenme. No, Maxwell no, se me fue. Boltzmann. Boltzmann desarrolla el concepto de entropía, de hecho tiene su historia medio trágica porque aparentemente nadie le cree, o nadie le, o sea, bueno, lo que él quiso hacer es describir la naturaleza microscópica o explicar los fenómenos mesoscópicos o macroscópicos a partir de interacciones microscópicas y en vez de hablar, ¿no? ¿Se acuerdan que al inicio del semestre hablamos como del estado del arte de las matemáticas al inicio del siglo antepasado, o pasado, perdón, al final del siglo antepasado, inicios del pasado, y, y había mucha arrogancia alrededor de la capacidad de predicción, ¿no? Y de las ecuaciones de Newton, ¿no? La mecánica celeste podía explicarlo todo, y entonces si teníamos momento y velocidad, no, perdón, momento y masa de los objetos, podríamos saber presente, pasado y futuro. Este, entonces, em, eso no da, ¿no? La verdad es que no da para la cantidad de ecuaciones que requieres para explicarlo todo, pues son demasiadas y pues no se puede, ¿no? O sea, en pocas palabras no se puede explicar todo por cada átomo o elemento que ahí se está moviendo requieres dos ecuaciones, entonces eso claramente crece demasiado rápido para más de tres cuerpos. Este, y lo que hace Boltzmann es pues más bien considerar, ¿no? Estas interacciones microscópicas y llega a este concepto de la segunda ley de la termodinámica. De hecho, sí, les voy a pasar algún video, pero si no se acordaban, no está mal que se acuerden porque vale mucho. Es de esos conceptos que, aún siendo computólogos, no se diga a los compañeros biólogos, pero aún siendo computólogos, todos deberían, pues, medianamente conocer. Digo, si no me acuerdo. Veritasium. Váyanse a ver el capítulo de Veritasium de entropía. Claramente, imagino que todos lo conocen. Eh, me parece de los más completos, ¿no? Y aparte es mucha entropía física. Bueno, y aquí el punto, o sea, no es nada más choro, tiene que ver con por qué le llaman teoría de la información. ¿De dónde sale este concepto de la información? Bueno, viene mucho sobre el concepto de mandar mensajes, ¿no? Vean cómo, perdón, no se puede ver como con más detalle. Hay semestres enteros dedicados a, este, hay semestres enteros dedicados a teoría de la información, eh, pero el paradigma es el de mandar mensajes redundantes para que no se pierda el sentido del mensaje o la codificación en la producción de entropía, ¿no? Entonces, esto que yo llamo entropía, bueno, no yo, ¿no? Shannon. Pero esta expresión de entropía, yo sé que no tiene mucho que ver con entropía. Pareciera no tener mucho que ver con entropía física, pero al final lo que dice Boltzmann es que, digo, si me apresuran, la idea de Boltzmann era la de hablar
la de entender cuál era el estado más probable de un conjunto grande de partículas que interactúan. Entonces, en el cuarto en el que estén, si estuviera cerrado, el estado más probable de todas las partículas de aire o sí, de aire en ese cuarto, cuando digo cerrado, esto es importante porque es un sistema cerrado, no debería haber filtraciones ni para afuera ni para adentro, ¿no? Y si ustedes se pusieran a vigilar durante un largo periodo cuál es la evolución de todas las partículas de aire, pues verían que en promedio van a estar todas en todos lados, ¿no? O sea, sería muy raro, encontrar que todas se aglutinan de repente en el centro del cuarto. Bueno, se lo digo como, nada más como contexto para cuando vean el de Veritasium, ¿no? Y cuando tenemos este principio de indistinguibilidad aplicado, pues tenemos esta expresión, perdonen, ya me pasé, tenemos esta expresión en la que también la entropía de Shannon es igual a logaritmo de la cantidad de estados, que es esencialmente, excepto por la K es la constante de Boltzmann, este, pero la expresión es esencialmente la misma, ¿no? Y cuando aquí decimos que el estado de cada símbolo es equiprobable, o sea, cuando le asignamos una probabilidad de 1 entre n a cada uno de estos símbolos, de lo que estamos hablando, ya hace poquito lo dije, ¿no? Si ignoran lo más posible, pues lo que tienen que asignar, o sea, lo que les... Sí, ahí puede caber, ahí es esta liga sobre probabilidad y matemáticas y entropía o este concepto de informar, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, no sé, desde mi edad o quiénes son mis vecinos, pues claramente podrían decir, pues lo ignoro. Significa que no tienen ni idea, ¿no? Que no hay ni siquiera un valor asignado a eso. Y en prueba no pasa así. En prueba, este concepto de ignorancia lo vamos a entender como asignar una probabilidad de, pues puede ser cualquiera, ¿no? De todo el conjunto de posibles estados, pues puede ser el que sea. Entonces, cualquiera de ellos tiene la misma probabilidad de ser, ¿no? Bueno, igual en mi edad no, porque claramente no es 25, pero tampoco creo que imaginen que es 60, espero. Pero bueno, de ahí viene parte también del concepto de lo que engloba la teoría de la información, ¿no? El concepto de saber y no saber, de poder elegir o asignar un estado en un sistema, ¿no? Ok, entonces aquí la pregunta es cómo se vería en un proceso Bernoulli, que pues ya imaginan o ya saben cuáles son estos procesos, son los de éxito y fracaso. Aquí lo que están viendo es cómo evoluciona este, ese proceso para 100 monedas, ¿no? 100 monedas, o bueno, 100 volados. Primero vamos a hacerlo con 100 volados de una moneda justa, de una moneda justa y de todas sus posibles realizaciones, ¿no? O sea, todas sus posibles instancias. De justa totalmente a completamente injusta. ¿Qué significaría completamente injusta, Isabel? O bueno, completamente, o una moneda justa. ¿Qué significa una moneda justa? Que tenga la misma probabilidad. Ajá, cualquiera de las caras, ¿no? Aquí lo sol. ¿E injusta qué significaría? O sea, considerando esto que ya dijiste. Que no tienen la misma probabilidad. Pero completamente injusta. O sea, no, sí, sí, eso sería. Bueno, entonces ahorita ayúdame y ahorita le preguntamos a alguien más. En esta gráfica, ¿dónde está esa moneda? Aquí abajo está la prueba y aquí claramente la entropía. Bueno, ahí está, no sé qué es. Pero ¿dónde está la moneda justa en términos de prueba? Estaría en medio, ¿no? Exactamente, ¿no? Aquí, dice Isabel, está la probabilidad, esta P está asignada a una de las caras y la cara complementaria tiene uno menos P, porque es un proceso Bernoulli. Aarón, tú eres el que aparece abajo de Omar, digo, perdón, de Isabel. Entonces, cuéntame qué sería completamente injusta, no nada más injusta. Justa significa esta P
Injusta ya significaría, por eso un poco le corregía o objeté de lo que dijo esta Isabel, porque injusta significa no estar aquí en P igual a punto 5. Entonces, no estar en punto 5 ya sería injusta, ¿no? En términos como muy formales matemáticos. Pero completamente injusta, ¿qué significa eso? Pues entonces, bueno, yo digo que sería que esté o en cero o en Exacto, exacto, uno. exacto, exacto, ¿no? Está rarísimo. Yo sé que eso es como más bien una piedra puesta en la, una piedra que no puedes ni cargar. O sea, es decir, estamos hablando de una moneda que ni siquiera puedes ver la otra cara. Suena como cuento de Borges, pero sí, es eso, ¿no? Cada que la avientes solo sale P y cada que la aviente, bueno, perdón, cada que la aviente solo sale cara, águila, o sea, cada que la aviente solo sale sol, que son estos estados de completa ignorancia. Digo, de completo sesgo, ¿no? Aquí seguramente va a salir sol y aquí solo va a salir águila. Bueno, entonces esa moneda la voy a usar para hacer 100 ensayos, 100 volados, o 1000 si quieren. Eh, o mejor, hago 100 monedas o 1000 monedas, ¿no? Y después sobre eso mido la probabilidad. Entonces, tarea uno de esto. Quieren poder replicar, ya sea algebraicamente la simulación de esta curva, de esta gráfica, o significa implementar la función de entropía, o bueno, si la quieren calcular, o sea, si la pueden calcular analíticamente, ¿eh? Y pueden decir, ah, es esta parábola por esto. Pero si no quieren hacer mate, o sea, si no quieren hacer cálculo, echar cálculo, pueden hacer la simulación en la máquina. Entonces, ese es el momento para preguntar. Va, va, va. Me da gusto. No, y pueden preguntarme, ¿eh? O sea, la intención es justo, la intención de tener, o sea, no es un reto, no es una definición de valor de ustedes en el mundo. En serio pueden tener la duda más ingenua del mundo, ¿eh? Le pueden tener como preguntarme cómo diablos, o sea, si quieren calcular su función de entropía, aquí está una sugerencia. Como que incluso esta diapo ya les puede ir ayudando, ¿no? Déjense los copio. Shift, imprimir. Ay, no, ya lo regué. Cancel. Es que les voy a copiar esto en el chat. Oh, oh, no, sí, eso sí es. Y ahora les voy a copiar otra imagen. em, Shift, imprimir. Copy to clipboard. Muy bien. em, le voy a dar la entropía de dos estados. Bueno, eso está allá. Bien, un par de ejemplos. Bueno, esto es un poco parte a ver, preocúpense ahorita un poco. Esto es un par de ejemplos que me hice yo personalmente y este, que a la fecha siempre lo tengo incompleto. Ahorita les cuento por qué está incompleto, pero bueno, lo que utilicé fue medir la entropía de un idioma, ¿no? De un idioma, pero súper simplificado. No vayan a como decir esto en público, porque la verdad es que creo que es muy criticable. Pero como un mero ejercicio.
que les cuento cómo está y que les cuento qué les falta. Lo que se me ocurrió decir, a ver, vamos a asignar la entropía del catalán o del español o del inglés a partir de justo un pangrama. Si se preguntan qué diablos es un pangrama, ya los conocen. Si han entrado a los fonts de Windows o a los fonts de Linux o a los fonts de lo que sea, no sé si recuerden la de un murciélago, ¿no? No sé si recuerden una frase de un murciélago. Aquí, el veloz murciélago hindú comía. Ajá, es algo sobre esto, ¿no? El veloz murciélago hindú comía feliz caldillo y kiwi. Y lo único que tienen los pangramas, pues, tienen dos características. Son frases que tal vez no las puedan encontrar en la realidad, pero tienen todos los símbolos. Es decir, tampoco es de la A a la Z, ¿no? Es una frase en toda su forma, respetando las leyes del lenguaje, pues las reglas del lenguaje. Entonces, en cada una de estas pangramas en español van a ver de la A a la Z. La intención, pues esto lo digo que lo ven en los fonts, porque en una sola frase ven cómo se ve la letra en cuestión, pues, ¿no? Esa es la intención de verlo. Entonces, hay una página de Wikipedia, en realidad, de hecho, hay por lo menos dos, porque esta es la de español, pero también está la de inglés, que tiene más pangramas. Bueno, típicamente los de inglés tienen más. Y bueno, después de bajar varios y lidiar con la codificación UTF, pues lo que hacen es calcular la entropía de cada frase respecto de ese idioma. Y después de eso, promedian, ¿no? Bueno, no sé si ustedes quieran promediar, si se les antoja hacerlo, una opción es promediar, la otra es poner un box plot, pero pues el valor mínimo, el valor máximo, pero yo promedié, ¿no? Yo ordené de menor a mayor y esto es lo que sale. Bueno, más allá de que puedan decir o no algo del ruso o del sueco, es decir, esto no es ninguna medida que vaya a reportar en ningún lado, solo es un ejemplo del uso de la entropía. De entrada pueden ver, no está normalizado, lo que quiere decir que agarré el valor más grande y lo dividí entre eso, pues, y de alguna forma lo que me está diciendo es como la complejidad sintáctica, ¿no? O sea, el francés está cerca del inglés y es lo que les digo, no implica gran cosa como más reportable, pero pueden ver cómo podemos comparar ya la entidad ruso respecto a la entidad sueco, ¿no? Y lo que le falta, o sea, si alguien se pregunta o quiere saber a qué diablos me refiero cuando digo que me falta terminar este ejemplo, es que yo debería bajar varias páginas de Wikipedia de estos idiomas y comprimirlo con con bzip, con zip, con lo que el algoritmo de compresión que ustedes gusten y manden. ¿Y qué debería encontrar? Si me han estado siguiendo hasta ahorita, dejen su like. No, no es cierto. Si me han seguido hasta ahorita, ¿qué debería encontrar respecto de esta curva? Ah, bueno, eso de bajarlo con zip significa que y cuando me refiero a bajarlo, me refiero a bajar Wikipedia entera de español, ¿no? Wikipedia. Hay una página que los da cipiados. No sé si todavía con el asunto de las IAs que canibalizan, o sea, aprovechan de Wikipedia, pero por lo menos cuando hice este experimento había una página donde podías bajar Wikidata entero, ¿no? Y lo bajabas comprimido. Entonces, lo que faltaba hacer era la tasa de compresión, o sea, descomprimía ese archivo y veía cuánto vendía el comprimido versus el no comprimido. Y entonces, ¿qué debería encontrar cuando correlacione esa tasa de compresión versus esta gráfica? Ajá. Bueno, tasa de, co- es tasa de compresión menor respecto a mayor entropía. Ajá. Tasa de compresión menor. Exactamente, exactamente, Ernesto. Ese es el punto de la entropía. Que que al menos con lo que me estaban indicando estos pangramas, es que estos lenguajes que son más
que tienen más entropía son menos comprimibles, ¿no? Eso es un poco lo que, al menos sin hablar de la filología o de nada más sofisticado, es eso, ¿no? Está bueno. Aquí viene otra aplicación. Esto, bueno, esto lo pueden, si quieren ver una explicación, esto me los voy a saltar, pero si quieren ver otra aplicación, de entropía y bueno, aplicación de entropía, el canal de True Blue One Brown tiene una aplicación a Wordle, no sé si han jugado Wordle, también es que esta presentación también es de ese semestre de, de teoría de la información, por eso está aquí, pero bueno, si han jugado Wordle es que tienen una lista de palabras de tamaño 5, hay para varios idiomas y la codificación significa que gris significa que la palabra no está en el la palabra no está en la palabra elegida. La amarilla sí está, pero no está en la posición. O sea, ya saben que no está en la posición, no solo que posiblemente esté, sino seguro hay una A, pero no va ahí, ¿no? Entonces tenemos posición uno, o sea, estas valen 5 variables aleatorias y hay que, con la entropía se puede como jugar para identificar la palabra, ¿no? En pocos pasos. Vamos a tomarnos una pequeña pausa porque requiero contestar algo. Entonces, si alguien quiere ir por agua, es el momento. Denme un par de minutos, por favor. Si alguien tiene alguna duda hasta acá, o si quiere, si tiene alguna duda sobre los ejemplos. O sea, la intención de la entropía, como la vamos a ocupar, es para caracterizar conjuntos o variables aleatorias, respecto de otras, ¿no? Como una medida. O sea, es una HDP me va a dar un escalar, un valor real, que me diga qué tan, qué tanta entropía hay ahí, pero claramente creo que aquí, al menos Ernesto seguro, bueno, seguro más de uno lo ve, es respecto de qué, ¿no? Porque si esto puede crecer no acotadamente, de forma no acotada, pues bueno, pues la entropía puede crecer y crecer y crecer sin decirme muy gran cosa, ¿no? El demonio de Maxwell. Ah, bueno, esto me lo voy a saltar porque es un otro demonio, bueno, un demonio es un experimento pensado. Y cuando se desarrolla justo el concepto de entropía y este, entonces se desarrolla esta entidad inteligente, bueno, en la que puede dejar pasar sin hacer trabajo, pues lo que planteaba este demonio, este experimento pensado es, ¿qué pasa si si hay alguna entidad inteligente a la mitad de dos cámaras, una con mucho gas, con partículas que están moviendo con temperatura alta? Eso estamos hablando de física, ¿eh? No tiene nada que ver con teoría de la información. Y del otro lado hay esas mismas, pero con presión baja o con poca movilidad. Y lo que dice es, bueno, el demonio lo que va a hacer es que inteligentemente, cuando vea pasar, ¿no? Es una especie de válvula. Cuando vea pasar algunas con la misma dirección de las que están del lado izquierdo, pues entonces levanta la rendija y cuando vaya a pasar algunas del lado derecho, pues la levanta para separar sin hacer trabajo. Pues es un poco o sea, el experimento pensado cómo podía pasar esto, ¿no? De que podías tener esta paradoja en términos de que podías tener trabajo no hecho y separación de partículas que se mueven rápido versus las que no, ¿no? Y, y pues justo o sea, aquí se resuelve, o sea, la idea de esto es que se resuelve porque este amigo, el demonio de Laplace, tenía que hacer alguna medición, lo que implicaba hacer un trabajo, ¿no? Es decir, la medición de la información implica hacer trabajo. Este ejemplo es un ejemplo de un algoritmo
Es que ya no me va a alcanzar a ver, déjenme ver qué sigue. Entropía condicional. Pues ¿saben qué? Les voy a explicar rápido este ejemplo. Oye, este ejemplo es un algoritmo que nada más ocupa entropía para clasificar cosas, ¿no? Tiene varios nombres, la verdad es que aquí se llama C4.5 porque ocupaba variables aleatorias, digo, variables reales, perdón. Pero el ID3 solo ocupaba valores, enteros y, ups, ah, siguen viendo mi pantalla, no sé qué hice. Eh, y Hubo otras versiones más recientes, porque aparte lo patentó este amigo, ¿no? Eh, ID3 ya estaba libre, y C4.5 ya no tengo idea. Y bueno, el punto es que creo que el último se llama R8 y es un algoritmo de clasificación, genera un árbol de decisión. Está divertido porque también creo que explica muy bien cómo usar la entropía, como justo lo que estamos buscando es la estructura en términos de prueba de un conjunto, ¿no? Para obtener información. Entonces, aquí el chiste es determinar cuándo vas a jugar o no. Tu variable de respuesta es esta que se llama n es no jugar y j es jugar. Y los atributos ocupados son panorama, esto, bueno, no sé por cómo traducirlo, pero yo creo que es panorama, overcast, temperatura, bueno, como pueden imaginar, está en Fahrenheit, humedad y, bueno, el viento, ¿no? Que claramente se ve que ya les dio flojera ocuparlo como variable continua y la transformaron a categórica. Y aquí el chiste es cómo a partir de este vector de cuatro entradas puedo determinar si juego o no. Y el chiste también claramente es ocupar la entropía para ir diseccionando, ¿no? Ir extrayendo información de esto. ¿Por qué? No sé cómo le hice para juntar mis ventanas, pero bueno, ahí lo estoy viendo ya. Entonces, aquí, si alguien tiene el ojo suficientemente ajustado, tal vez se dieron cuenta de que para algunos ejemplos de jugar, puede que hay varios, pero hay una condición interesante en la que jugar correlaciona perfecto con n. Es decir, aquí lo que queremos formar al final es una estructura de datos que me diga, fíjate en la variable, en alguna variable primero, en otra después y así, y aparte en las continuas con cierto umbral, para que vayas determinando si juegas o no, ¿no? Bueno, si alguien se dio cuenta, eh, resulta que cuando P es n, el resultado es jugar. O sea, de alguna forma, eh, P igual a N tiene la misma estructura con J, ¿no? Con el resultado igual a J. Ahí es donde creo que se ilustra muy bien el concepto de entropía, es decir, cuando yo subselecciono, así agarran en pandas y le dicen, a ver, P igual a N, y se van a dar cuenta que R es igual a J. Es decir, tendrían la misma entropía respecto de esta variable aleatoria. La misma frecuencia, la misma. Entonces, ahí lo que pueden hacer ustedes es decir, bueno, primero me fijo en panorama y si el valor es nublado, entonces sí salgo a jugar. Y sacan esos renglones, el algoritmo lo que dice, ya no me voy a concentrar en eso porque en realidad no es el fin de la clase, nada más es para ir terminando, pero quito esos atributos y luego vuelvo a aplicar este proceso de fijarme en cada variable y en los posibles valores que tiene para correlacionarlo con la variable de respuesta y ver quien tenga más cercana la entropía, esta clasificación de entropía respecto de mi variable de respuesta, entonces lo asigno como una rama de este árbol de decisión, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que la estructura es muy similar y eso no es poca cosa. Sí me parece que es de esas aplicaciones como muy claras, ¿no? Bueno, esto es un algoritmo incluso de esto que llamamos machine learning, pero fíjense que lo que está ocupando son variables que son de dominios ajenos, de dominios nada cercanos. Uno es J y no J,
y otro es si hubo o no hubo lluvia. Bueno, aquí está el paso de la discretización y de cómo convierte los valores reales para poder obtener estados, pero eso es otra cosa que les voy a poder contar después. Pero lo importante, lo que se está fijando es que al sacar la entropía de la variable P o T o H, quien quede más cercano del resultado es quien tiene su mayor correlación con esta variable. Entonces, en resumidas cuentas, quiero que vean a esta entropía como una clasificación, cuando lo estamos aplicando, como determinar la estructura en términos probabilísticos de un conjunto. Y esto se llama ganancia de información, esa es la expresión, pues. Y pues por lo pronto aquí le voy a dejar porque me queda mucha diapositiva por ver. O sea, quisiera ver las funciones de prueba conjunta y aquí hay que hacer ya un poquito más de talacha. Y pues mejor aquí le dejo porque ya son 5, casi 5:30. ¿Dudas hasta acá? Órales. Pues nos vemos mañana entonces. Descansen. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, cuídate.